OCDEs y hoy les voy a estar haciendo la introducción al tema del mapeo y nada, muy contenta de poder tener su compañía hoy y poder estar compartiendo con ustedes. ¿Alguien se anima a presentarse ahora? Sí, creo que podemos empezar con Jorge de Petroperú y después con Carlos Arroyo. Bueno, empecemos con Carlos. Si quieres presentarte tú primero. Hola, buenos días a todos, a todas. Yo soy Carlos Arroyo, represento en esta oportunidad a Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y tenemos una alianza con Petroperú. Estamos viendo la forma de cómo involucrar Open Contracting en la empresa privada de esta empresa nacional que es bastante grande aquí en el país. Nada más, gracias. Listo, muchas gracias, Carlos. Y ahora Jorge. Hola, buenos días. Te saluda Jorge Malaspina desde Petroperú, aquí en Lima, Perú. Como bien lo comentaba el colega Carlos, tenemos una alianza con Proética y estamos animando para que también participe Proética en este círculo de aprendizaje. Vamos en la sesión número 4 y con muchísimo gusto estamos aquí para aprender. Gracias. Súper, muchas gracias. Entonces, pues ahora sí, sigamos con Romina, que nos tiene una presentación para explicar cómo todo es el proceso de mapeo de sistemas. Bueno, gracias Sofía. Bueno, entonces el tema de este círculo de aprendizaje es el mapeo de sistemas y campos al estándar OCDEs. Voy a empezar dando una introducción breve a lo que sería el mapeo. Luego vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo en el cual les agradecería que participen lo más que puedan. Y después vamos a dejar un espacio para hacer preguntas o comentarios. Bueno, no sé si están familiarizados con esta gráfica, pero si alguna vez visitaron la página de Open Contracting Partnership, es la gráfica del viaje hacia las contrataciones abiertas, ¿sí? Pueden ver que en esta gráfica hay pasos que están enumerados. El primero es de diseño, segundo es mapeo o mapear, el tercero es construir, el cuarto es publicar, y luego hay otros tres pasos que están como fuera del círculo, que están en colores, que son usar, evaluar y aprender y compartir. Ahora, estos pasos, estos primeros cuatro pasos que ustedes pueden ver en color verde, serían los pasos en los cuales se implementa efectivamente el estándar, ¿sí? Los pasos que están como hacia afuera en el exterior son los pasos en los cuales se puede ver el impacto o medir el impacto de las contrataciones abiertas a través del uso del estándar, ¿sí? Quiero que vean también que la parte verde es como que tiene flechitas como que va en un círculo, ¿sí? La idea es que este proceso de implementación del estándar sea iterativo. Entonces, en una primera etapa, nosotros podemos considerar no hacer una implementación como esperando que todo sea 100% perfecto o incluir el 100% de los datos que tenemos, sino que podríamos empezar con un subconjunto y luego ir agregando cosas en otras siguientes iteraciones. Pero la implicación más importante que tiene este círculo es que a medida que nosotros vamos publicando datos, también deberíamos tomar cierto feedback o cierta retroalimentación a partir del uso de los datos, de la evaluación de los datos que estamos generando y también a partir de las experiencias que nosotros tenemos. Entonces la idea es que en la práctica siempre está este ciclo en el cual nosotros vamos mejorando y mejorando los datos que vamos implementando. Y en esta sesión nos vamos a centrar específicamente en el paso de mapeo.
Luego les vamos a compartir estas diapositivas y ahí abajo el link que puede ver es el link en el cual pueden ingresar para ver con detalle cuáles son los pasos del viaje hacia las contrataciones públicas, si es que ya no lo han visto anteriormente. Bueno, entonces, ¿qué sería el mapeo? El mapeo es el proceso en el cual nosotros tratamos de comprender cuáles son las piezas que tenemos y tratamos de encontrar una especie de equilibrio entre lo que nosotros tenemos para publicar, lo que tenemos para ofrecer a los usuarios y lo que los usuarios necesitan realmente de los datos, ¿sí? El mapeo no es solamente, o sea, no implica solamente mapear campos de un sistema, sino que puede estar a varios niveles. Como dice ahí, hay un mapeo de políticas, hay un mapeo de sistemas, de campos y de localización. En esta sesión vamos a ver los últimos tres, ¿sí? Bueno, entonces, cuando vamos a encarar esta fase del mapeo, primeramente siempre hay una especie de lo que se llama un mapeo de conceptos. Como saben, el estándar originalmente está en inglés, muchos de los términos que usan están en inglés. La documentación tiene una traducción oficial al español, pero incluso así, en cada jurisdicción, en cada país, existen términos que pueden diferir de otras jurisdicciones, ¿sí? Un ejemplo común es el de lo que en inglés se llama tender. En español, nosotros normalmente lo traducimos como licitación, pero de país en país ese término puede variar. Algunos solamente usan, por ejemplo, el término concurso y así. Ya que veo que son de Perú, ¿qué término es el que usan normalmente para esta fase de oferta o de concurso? Licitación. Genial. Y así como existe este término, existen también otros términos que pueden necesitar como ese primer vistazo del estándar y compararlo con lo que nosotros, con los términos que nosotros usamos para asegurarnos que realmente comprendemos qué es, qué es lo que tenemos que mapear o qué es lo que tenemos que hacer coincidir, por decirlo de alguna manera. Luego de esto tenemos lo que es el mapeo de sistemas. El mapeo de sistemas básicamente es identificar a alto nivel dónde están los datos que queremos publicar y cómo se guardan los datos de cada etapa del proceso de contratación. Si es que no lo han visto antes, el proceso de contratación tiene 5 fases, que son la planeación o planning, como está en el gráfico. Luego está el de tender, que es lo que llamamos la licitación. Luego está award, que es la adjudicación. Luego está la fase de contrato, que sería la firma de contrato. Y luego está la fase de implementación, que es la implementación efectiva de un contrato, ¿sí? Ahora, cuando hacemos este mapeo de sistemas, lo que hacemos es ir ubicando en qué sistema tenemos cuáles datos. En este gráfico ustedes pueden ver que hay un logo en particular para 2 de las fases que representa el sistema de e-procurement de Filipinas, ¿sí? En este gráfico nosotros podemos ver entonces que para este sistema de e-procurement solamente cubre, o sea, contiene más bien los datos de lo que serían las licitaciones y las adjudicaciones, ¿sí? Cuando tenemos la implementación, vamos a decirlo en un ejemplo práctico en la vida real, puede que no tengamos, nuestros sistemas no cubran todas las fases del proceso, así como las contempla OCI10. Eso no es necesariamente malo, o sea, eso es hasta esperado muchas veces, pero también asimismo contemplar que existen estas otras fases del proceso de contratación nos lleva también a entender que hay otras categorías de datos que deberíamos contemplar en recolectar, ¿sí? Bueno, como les había dicho, el mapeo de sistemas entonces consiste en identificar de dónde podemos extraer los datos. Los datos se pueden extraer de un portal de e-procurement, como dice en la imagen, un sistema financiero. Para un sistema financiero podríamos extraer, por ejemplo, datos de pagos a proveedores. De un ERP podríamos extraer información de los proveedores en sí mismos, y de un sistema de archivos podríamos extraer, por ejemplo, documentos. Si es que no lo sabían, del estándar también contempla la publicación de documentos. Otra cosa muy importante es poder ubicar si existen identificadores que nos permitan enlazar las etapas del proceso de contratación. Esto es especialmente importante cuando los datos se encuentran en diferentes sistemas.
Si los datos se encuentran en diferentes sistemas, necesitamos alguna manera de poder enlazar un proceso que está guardado en un sistema, que empezó en un sistema y luego continúa en otro. Tiene que haber alguna especie de identificador o algo que podamos usar para enlazarlos, ¿sí? Otro punto importante es poder identificar si es que hay clasificadores comunes para los artículos, por ejemplo. Hay muchos sistemas internacionales que normalmente en Latinoamérica es común que se use el UNCPSC, que es un sistema de clasificación internacional para clasificar, por ejemplo, los artículos, pero incluso si no se usa un estándar internacional, podría usarse un estándar interno. Lo importante es que si existe este clasificador es muy bueno para los datos de salida. Ahora, para este paso en particular, tenemos una herramienta que llamamos la plantilla de evaluación técnica, que es un documento que le puede ayudar a la persona que lo usa a identificar justamente estas preguntas, a responder más bien estas preguntas más relevantes de lo que sería el mapeo de sistemas, como cuáles son los sistemas, qué etapa de los procesos de contratación se puede encontrar en cada sistema y si existe cuáles son las características más importantes, como justamente si existen identificadores, si contiene documentos, etcétera. Bueno, después está lo que es el mapeo de campos en sí mismo, ¿sí? Ahora, OCDE es un estándar que fue diseñado con la idea de poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades de usuario que se conocen, ¿sí? Entonces, cuanto más campos podamos cumplir el estándar, más cerca estamos de poder cubrir necesidades de diferentes tipos de usuarios, ¿sí? Ahora, durante el mapeo podemos llegar a notar que existen vacíos en los cuales nosotros simplemente nos damos cuenta que no recolectamos ciertos datos que el estándar sí reconoce, o que quizás no estamos publicando ciertos datos que el estándar en sí reconoce, ¿sí? Y entonces el mapeo a nivel de campos puede resaltar dos cosas. Una, que hay un vacío en la recolección de datos, que como es lo que les había dicho, que hay ciertos datos que notamos que están en el estándar, pero no están en otros sistemas, y por lo tanto sería interesante que consideremos recolectar estos datos para poder publicarlos en un futuro. Y también podría resaltar vacíos en los CDs. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos campos que no están incluidos o que no se pueden mapear al estándar. En ese caso, lo que podríamos hacer es añadir campos adicionales a nuestra publicación o usar lo que llamamos las extensiones o CDs para poder publicar también estos datos. Porque el hecho de que no estén presentes en el estándar no quiere decir que no sean útiles o que no les sirvan a alguien más, sino que el estándar, hacer un estándar, trata de encontrar como una especie de campo común entre lo que serían los procesos de contratación o los sistemas en realidad de contrataciones públicas a través del mundo. Entonces, en ese proceso de tratar de encontrar lo común, quizás queden fuera ciertas cosas que quizás a nivel mundial no sean no sean comúnmente usados, pero sí en ciertos entornos locales son usados y son importantes. Entonces, por eso es importante también publicar lo que no está cubierto por el estándar. Entonces, el mapeo de campos consiste en lo que es identificar campos individuales de nuestros sistemas y hacerlos coincidir con un campo o varios campos en lo que sería el estándar, ¿sí? Esto también incluye códigos. Por ejemplo, un ejemplo muy normal de código, si pueden ver en la imagen de la diapositiva, está en inglés, dice gender, pero es básicamente género, masculino y femenino. Eso, por ejemplo, eso es un ejemplo de los códigos individuales. Y vamos a ver un poquito más de esto un poquito más adelante. Así como tenemos una herramienta para el mapeo de sistemas, que es la plantilla de evaluación técnica, tenemos también una herramienta que usamos para el mapeo a nivel de campos, que llamamos la plantilla de mapeo a nivel de campos para asistir con la tarea del mapeo, ¿sí? Ahora, quiero que hagamos un ejemplo práctico y si les parece bien, voy a tratar de ir haciéndoles preguntas y que me ayuden ustedes a completar vamos a abrir una pequeña copia de la planilla de mapeo
Y vamos a tratar de completarlo para estos tres campos de este ejemplo que tomé del sistema de Guatecompras, que son la descripción de un concurso, la categoría de un concurso y la fecha de presentación de ofertas. Solo para tener una idea, ¿qué tan familiarizados están con el estándar en sí mismo? Pueden contestar por el chat, me va a ayudar bastante, o si quieren tomar la palabra. Si alguna vez pudieron, de tipo, alguna vez vieron cuáles son los campos del estándar o tuvieron experiencia usando el estándar en sí mismo ya. Hola, pues creo que algunas de las personas que llegaron ahorita, hay unos con más o menos experiencia en el estándar. Pues está Saulo que lo hizo para Colombia, Saulo Daza, que también es como experto en el tema. Y creo que está Paul Praños de Cercop y que están tratando de pasarlo a formato CDS, no estoy segura si alguno quiere intervenir y aclararnos mejor cómo están. Y también Andrés de la Rosa, si nos cuentas qué tanto sabes del estándar. Ok. Voy a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hay en la plantilla de mapeo para los que nunca lo vieron. Esta es la primera página, vamos a decirle, si pueden ver, en realidad es un documento de Google Spreadsheets que ustedes pueden usarlo online. De hecho, les recomendamos que lo usen online, pero también se puede descargar y usarlo en formato Excel o LibreOffice. Las pestañas que tiene, básicamente empieza con esto que es como una instrucción de cómo, a gran nivel de cómo usar la plantilla de mapeo. Luego tiene la segunda pestaña, es, eh, es para ir rellenando los sistemas y los campos que se tienen que son relevantes para el proceso de contratación. Estos sistemas que van en esta columna, en la columna B de sistemas, deberían ser iguales a los que se colocaron en la plantilla de evaluación técnica, porque es ahí donde nosotros identificamos cuáles son eh, los sistemas de los cuales extraemos la información. Y en este grupo de columnas que dice etapas que cubre, también hacemos algo parecido de que vamos marcando en qué etapa del proceso, qué etapas del proceso de qué etapas del proceso son los datos de este sistema, ¿sí? O de cada uno de los sistemas, mejor dicho. Luego, aquí vamos en la pestaña que se llama Fields o campos, es donde vamos completando los campos correspondientes a cada sistema. Y a partir de aquí, las pestañas que tienen este pequeño color verde en la parte inferior son las que contienen los campos en concreto del estándar, ¿sí? La pestaña que se llama General contiene datos que no son propios de ninguna etapa del proceso de contratación en específico, sino que es como que pertenecen al proceso de contratación en sí, entonces se llenan en esta sección. Luego están las pestañas que sí ya se reflejan con las etapas del proceso de contratación, entonces van por orden. Está Planning, que es la planeación, luego Tender, que es la licitación,
Luego, award, adjudicación, contract de contratos e implementation de implementación. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo que tomé del sistema Guatecompras, que es el sistema que usan en Guatemala para publicar los concursos y datos de contratación del país. Y voy a pasar directamente a la parte de campos para no alargar demasiado esta demostración. Entonces tenemos el sistema, o sea, primeramente hay que completar cuáles son los campos y voy a ir completándolos así como los veo aquí en la pantalla, ¿sí? Entonces el sistema sería Guatecompras. La sección podemos poner que sea detalle el concurso. Y voy a ir agregando los campos. La idea es que en esta sección pongamos, o sea, revisemos todo sistema por sistema, campo por campo, o sea, tabla por tabla y campo por campo, cuáles son los que nos creemos que nos van o más bien los que pertenecen a datos del proceso de contratación y los llenamos en una sola pasada, vamos a decirlo. Entonces, voy a ir agregando. Vamos a empezar por descripción. El tipo de dato, voy a poner string, que significa que es una cadena de texto. Luego voy a poner los mismos datos. Voy a ir al campo categoría. También es una cadena de texto. Y por último está la fecha de presentación de ofertas. Y este es una fecha. Entonces voy a elegir el tipo date-time, porque es una fecha y hora, si es que pueden verlo aquí. Bien, entonces tengo mis tres campos de ejemplo. Entonces lo que debería hacer a continuación es identificar dónde, más o menos dónde van estos campos. Si veo cómo se llama detalle el concurso, entonces probablemente vayan en la sección de tender. Ahora, lo que sería descripción puede ser el título del concurso o sí, título del concurso. Entonces, en esta columna E que dice se mapea y que tiene este color verde de fondo, en cada fila tengo como estas flechitas en las cuales yo puedo elegir alguno de los campos que yo ya cargué en la pestaña anterior o en la hoja anterior en la cual se llenan los campos. Esto se genera automáticamente a medida que nosotros vamos añadiendo campos. Entonces aquí voy a colocar descripción. Luego está la categoría. La categoría por lo general se suele referir a cosas como si son bienes, si son servicios. En este caso es construcción y materiales afines. Entonces, esto va a lo que se llama Main Procurement Category. Si ustedes pueden ver en la columna D, cada campo tiene una descripción. Entonces, si ustedes no están seguros, pueden leer aquí en la descripción, o si no están seguros en qué campo va, pueden mirar la descripción de cada campo para hasta encontrar el que ustedes creen que es el más apropiado. Entonces pongo aquí categoría. Y luego el último es la fecha de presentación de ofertas, que sí o sí es una fecha que pertenece al proceso de licitación, entonces debería estar por aquí. Si ustedes pueden ver aquí, está marcado la fecha de presentación de ofertas y también hay una fecha de cierre de recepción de ofertas. Entonces, este probablemente es la fecha y hora en la cual se pueden empezar a presentar las ofertas. Entonces sería Tender Period Start Date, que aquí tenemos la descripción, que es la fecha de inicio del periodo en la cual y sí, también cada sección tiene una descripción a alto nivel que también podemos usar para entender el contexto en el cual está cada campo. Y acá vemos que, por ejemplo, el periodo de licitación es el periodo en el cual la licitación está abierta para la recepción de ofertas. Entonces, elijo aquí la fecha de presentación de ofertas.
¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí? Sobre la plantilla o sobre cualquier cosa que podamos ver ahora. Hola, una pregunta. Sí. Ya, hace un momento dijiste que tal vez hayan campos que no cumplen con el estándar. ¿Te referías a lo mejor a campos que contienen algún tipo de archivos o alguna extensión o a qué tipo de campos te referías? Hay ciertos campos que quizás no tengan como una equivalencia directa dentro del estándar. A ver, déjame pensar en un ejemplo. A ver, un ejemplo típico que suelo ver es, por ejemplo, normalmente en Latinoamérica suelen haber como actos de apertura de ofertas, por ejemplo. Eso, por ejemplo, no está cubierto dentro del estándar y se tiene que agregar como de manera adicional. ¿Explica eso tu pregunta? No, más bien te refieres a la parte conceptual más que a la parte del contenido. Sí, sí, exactamente, es la parte conceptual. Sí, sí. Caso de que existan a lo mejor documentos que no estén dentro del formato, por ejemplo, digamos que tuviera imágenes, digamos, esto no da ningún problema. Los documentos están cubiertos dentro del estándar. Ahora, por cada fase del proceso de contratación, voy a ir ahora a la parte de planning, pero si ustedes revisan la plantilla de mapeo, van a ver que siempre hay una sección que se llama Documents o Documentos. Y básicamente en esta sección pueden ir enlaces a cualquier tipo de documento que ustedes tengan, ¿verdad? No hay una restricción del formato. Pueden ser imágenes, por lo general suelen ser PDFs. Pero la idea es que en esta sección se coloque la información sobre esos documentos y un enlace en el cual puede ser accesible a través de la web para acceder a ese documento. En los atributos de los campos también consideran la parte de confidencialidad o en este caso estamos asumiendo que todos son datos públicos. No todos tienen que ser datos públicos. Si hay algún dato que no se puede publicar por alguna cuestión de confidencialidad, no deberían incluirse dentro de ellas. Gracias. Hola. Sí. Yo tengo otra consulta. Sí. ¿Qué sucedería si nosotros no contamos con campos o data que el estándar exige? El estándar no exige o sea, tiene una pequeña sección de datos que sí son obligatorios, pero son muy poquitos y ninguno de ellos es un campo de datos en sí mismo. El estándar es muy flexible en ese sentido. Ustedes solamente agregan los campos que tienen y los que o sea, no es un problema. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Los campos. ¿Qué sería de ver? Buenos días. Consulta. Aló, consulta. Hola. Hola, ahí los alcanzamos a oír. Cuéntenos cuál es Buenos su días. pregunta. ¿Cómo definiríamos en el caso de que tengamos data redundante, por ejemplo? La forma de filtrar esa data. Eso depende enteramente de ustedes. Cuando hay campos redundantes, por lo general siempre hay un campo que tiende a ser el más actualizado. Y yo, en mi caso, o sea, en mi opinión, si yo tuviera que decir, yo decidiría mapear el campo que está más actualizado e ignorar el otro.
Si es que esto no es posible, por decir, porque en una fase se actualiza un campo y en la otra se actualiza otro, se tiene que ver algún medio, durante el proceso de transformación, algún medio de que los dos valores sean tomados en cuenta. En el caso de la plantilla de mapeo, se puede, si pudieron ver lo que está, pudieron ver cómo estaba haciendo ahora mismo, ustedes solamente pueden elegir un solo campo a la vez, ¿sí? Pero pueden agregar cualquier campo adicional que se va a tomar en cuenta, pueden agregarla en esta columna que se G. Ya. Gracias. Una pregunta adicional. ¿Alguna pregunta más antes de continuar? Sí, una pregunta adicional. Bueno, a lo mejor no conozco bien el detalle del estándar, a lo mejor nos vemos más adelante, pero ¿qué pasa con los temas de los catálogos definidos? ¿Existen catálogos simplemente definiciones? ¿Nosotros ponemos nuestros catálogos o ya existen definiciones? Vamos desde, qué sé yo, provincias, digamos, o capitales, o formatos de fechas, o tipos de contratos. ¿Eso es abierto? ¿No tiene nada que ver con, no hay catálogos unificados? Perdón, ¿a qué te refieres con catálogos? Eh, bueno, dentro del, por ejemplo, específicamente de la interoperabilidad, a lo mejor de información, tienen ciertos campos que están ligados a catálogos, por ejemplo, provincias, digamos, provincias del Ecuador en nuestro caso, ¿sí? O ciudades, o códigos de ciudades, o también simplemente formatos de fechas, por ejemplo. Esos son abiertos, están definidos para, depende cómo estén estructurados nuestros datos, o ustedes tienen ciertos patrones que nos van a obligar a hacer un parsing de esos datos. Pues lo que Hola, entiendo es que... Ah, bueno, perdón, ya luego lo miro. perdón, creo que tuvo un problema técnico. Ah, bueno. Paul estaba preguntando em, sobre si, por ejemplo, las fechas y las ciudades tienen un formato específico. ¿Qué pasa cuando los mapean? Eso es más o menos lo que entendí, como que si ustedes tienen un formato de las fechas o de las ciudades o los em, departamentos o regiones, como si el estándar tiene un formato específico, ¿cuándo se pasa a eso? Sí, sí fue así tu pregunta, Paul. Sí, sí, correcto, sí, esa es. El estándar sí tiene un formato específico para las fechas y ese tienen que convertir las fechas a ese formato en específico que es, a ver si me acuerdo, es el ISO 3601. Y eso durante el proceso, vamos a decir que siempre que queremos convertir nuestros datos al formato del estándar, sí o sí implica algún proceso de transformación de datos, ¿sí? Y durante ese proceso de transformación de datos se deben convertir las fechas a este formato de fecha. Y en cuanto a lo que es las regiones, no hay en realidad ningún formato en especial de región, ni de país, ni nada por el estilo. Solamente son pueden agregar nombres de ciudades, nombres de departamentos, estados y países, y eso es todo. Gracias.
Listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna otra pregunta? O creo que no se está viendo la presentación. Voy a volver a pasarte para que sigas haciendo tu presentación. Bueno, entonces tenía un slide más que mostrarle, pero prácticamente es sobre los servicios del Helpdesk en sí, entonces puedo hablarles de eso sin necesidad de mostrar una presentación. Entonces, como ya mencionamos antes, o como Sofía ya mencionó antes, yo soy parte de lo que es la mesa de ayuda del estándar OCDS, y entre las tareas que tenemos, nosotros también apoyamos a las personas que quieran publicar o usar datos OCDS en una variedad de tareas, pero en particular en lo que respecta al mapeo, nosotros hacemos revisiones de los mapeos tanto de sistema como de campos, y también estamos disponibles para cualquier pregunta que tengan sobre el estándar en sí, sobre cómo mapear campos al estándar en sí mismo. Y nos pueden contactar en nuestra dirección de correo electrónico, que es data@open-contacting.org, que les voy a poner aquí en el chat de la llamada. Y después le vamos a estar pasando también a todos la presentación, y ahí también están los datos. Entonces, hasta aquí es mi parte de la presentación sobre lo que es el mapeo de campos. En esta parte es donde ya se hicieron algunas preguntas, y quiero saber si alguien tiene alguna pregunta más en general sobre el proceso de mapeo en sí, o sobre la plantilla, o sobre el estándar. Acá también podríamos ver si entre los que ya hicieron este proceso de mapeo pueden contar de pronto un poco de su experiencia. No sé si Saúl lo puede hablar ahora, o si Andrés, que también ya empezó a trabajar en pasar sus datos a ustedes. Sí, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, sí, bueno, en Dominicana comenzamos a trabajar hace unos cuantos meses. Ahora estamos trabajando bajo un plan de trabajo y queremos a final de febrero, principios de febrero, terminar. Ya, y realmente ha sido una buena experiencia porque hemos descubierto muchos campos que pensábamos que no existían en nuestras bases, y después lo buscamos, creamos tabla nueva, y realmente el estándar nos está ayudando a nosotros a más o menos organizar un data warehouse que no tenemos.
por ahora, por el momento, pero tenemos pensado en utilizar esa organización de la información para organizar nuestra propia base y los análisis ya que vamos a hacer de manera posterior. O sea que no solamente ha sido el tema de hacer el mapeo, sino que en conjunto con ese proceso de descubrimiento, nosotros hemos encontrado mucho valor en lo que está haciendo el Open Contracting. Y realmente la hoja de mapeo al principio es muy intimidante, es intimidante porque es literalmente comenzar a buscar tabla, dónde está ese campo, qué dice ese campo sirve, ese campo no sirve. Pero ha sido una muy buena experiencia, en realidad, para el equipo y para mí. Es muy bueno oír eso. Sí, sí. Tenemos una pregunta en el chat de Carlos Arroyo. Dice, ¿alguna experiencia o recomendaciones de mapeo de procesos de contrataciones de empresas estatales? Eso, bueno, por lo menos en Dominicana, nosotros no, la ley de compra no llega a las empresas estatales, pero eso tiene que ser un tema. Ok. Sí. Sí, de pronto ahí nos podrías contar un poco más cómo es la normativa en Perú para empresas estatales, porque, por ejemplo, para Colombia los suben las mismas entidades y están en el mismo formato que las entidades públicas. Y no sé si Saulo, que sí ha tenido mucha experiencia en mapear los datos, quiere hablar, que veo que tienes el micrófono abierto. No, sí, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos. Sí. Listo. No, pues digamos que como experiencia, pues nosotros tenemos acá varias plataformas para el tema de compras, 3 plataformas en particular, y lo que se hizo fue en un mismo archivo, pues hacer cada uno de los mapeos de cada plataforma, copiando pues lo que son las páginas para poder hacer el mapeo específico de cada una de las plataformas. Pues fue un proceso bastante, digamos que eventualmente fácil de hacer, largo pero fácil, en la medida que nosotros ya teníamos toda esa información en una bodega de datos. Entonces era fácil identificar dónde estaban los datos de cada una de las plataformas, qué datos teníamos para poder hacer el mapeo correspondiente. No me acuerdo ahorita, fue en donde se guardaron como los datos que no podíamos mapear, lo que se crearon como extensiones. Pues dentro de lo que alcancé a ver acá de la presentación, no lo recuerdo. Pero pues digamos que la idea sí fue que todos los datos que se tienen en las plataformas, pues los pudiéramos dejar disponibles, bien sea con extensiones o bien sea pues mapeando los datos. No todos los teníamos y también hubo un tema y es en la replicación, pues en la información que eventualmente era igual en varios conjuntos, o sea, digamos en Planning o en Tender o en Award fueran iguales, pues nos recomendaron que quedara solo en uno de ellos, pues para evitar tener datos redundantes, pues que básicamente no tuvieran significados diferentes, sino que fuera el mismo. Pues como que sí está todo normado, pues para que las entidades en las que publican la información, pues hagan uso pues de la plataforma de acuerdo como al nivel de madurez del proceso de compra que van a llevar a cabo. Súper, muchas gracias. De pronto ahí para ayudarte más, Carlos, ¿nos podrías contar si esto se parece a lo de Colombia, que hay varias plataformas, o cómo es con las empresas estatales? Porque pues hay varias plataformas, como dice Saulo, seguramente pues puede ser fácil como solo ver la comparación de cuáles deberían ser los mismos, pero si no, pues nos podrías contar un poco más.
Sí, lo que pasa es que hay algo muy similar, a lo mejor Jorge, si también se ayuda un poco con ver cómo es esto de la diferenciación entre las contrataciones de las empresas estatales en el Perú y las contrataciones comunes del Estado, que sí tiene una plataforma. Y yo sé que Petroperú también tiene una plataforma mucho más autónoma e independiente, pero que rescata mucho digamos, el estándar de contrataciones que tiene el mismo país, ¿no? En realidad, en ninguno de los casos todavía hemos apuntado ni a nivel estatal, propiamente dicho, ni a nivel empresarial estatal, todavía hemos entrado al mundo del open contracting con todo el estándar, pero hay ahora una intención de la empresa nacional a querer incorporarse en esto de open contracting y por eso es que estamos en este grupo, ¿no? Entonces queremos rescatar experiencias de otros países, cómo les fue y cómo hicieron parte de este mapeo, si lo han hecho, pero en el tema de empresas estatales. Por ahí es que iba la pregunta. Ok, pues creo que depende mucho de cada país y de la normativa. Como te decíamos en el caso de Colombia, las empresas estatales publican dentro del mismo formato, están obligadas a publicar su información igual que una entidad pública, aunque tienen un régimen de contratación distinto. Entonces puede que publiquen parte de su información, pero acá se llama régimen especial. Entonces, por ejemplo, ponen todo el proceso de contratación, pero no puedes saber si fue un proceso competitivo o no competitivo. Pero pues todo queda dentro del mismo estándar. No sé si Romina sabe cómo pueden hacerse en otros países para empresas estatales. La verdad que hasta ahora no tuve la oportunidad de ver un caso, este caso en particular que es de una empresa estatal publicando datos. En todo caso, como ya había dicho antes, el estándar es bastante flexible en sí mismo. No creo que tengan inconvenientes significativos tampoco al hacer el mapeo, ni al implementar el estándar. Pero entiendo que siempre es bueno tener la experiencia de alguien que ya haya pasado por eso. Y puedo buscar si es que tenemos algún caso, pero hasta donde yo sé no lo he oído aún. Sí, acá, bueno, pero tiene su propio reglamento. Sí, sería como de pronto revisar cuáles serían los campos de acuerdo con el reglamento de Petroperú y pues bueno, una de las facilidades que tiene la mesa de ayuda es precisamente eso, que podemos preguntar no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo y poder responderte, ayudarte más con esa pregunta después de la sesión. No sé si Romina quieres contarnos algo más sobre el apoyo que ha brindado el Helpdesk en otros países, como para que sepan en qué más han apoyado, cuando han hecho más adelante, ya cuando están los datos en el formato OCS, cómo pueden revisar la calidad de los datos, cuando hacen visualizaciones y pues que obviamente quedamos todos en contacto para mandarles la presentación, para esta pues la grabamos, por si después quieren volver a revisar alguna parte de la explicación de Romina. Eh, y ya, no sé, si quieres contarnos. Sí, entonces lo que les mencioné hace un rato es el apoyo que proveemos para el mapeo en sí mismo, pero en realidad apoyamos prácticamente todo el proceso de adopción e implementación del estándar, desde el comienzo, de hacer como la evaluación técnica, que sería el mapeo de sistemas,
en ayudar con con el mapeo de campos en sí mismo. Luego también hacemos revisiones de calidad de los datos. Tenemos algunas herramientas que puedo compartirles también en una presentación adicional cuáles son las herramientas que tenemos, pero básicamente hay una que se llama la herramienta de revisión de datos, que permite comprobar si los datos publicados son conformes con el estándar a nivel estructural, que quiere decir que si los campos tienen los tipos de datos correctos, si se rellenan los campos que deben rellenarse y otras comprobaciones parecidas. Y también nosotros hacemos esa comprobación a nivel masivo, vamos a decir, que cuando un publicador está listo para publicar y quiere comprobar que sus datos sean estructuralmente correctos, podemos hacer esa evaluación por ellos, o incluso después de publicar también podemos hacer esa evaluación. Y eso, y obviamente preguntas, o sea, cualquier pregunta que tengan sobre el estándar, sobre alguna implementación en particular, eh, tienen alguna situación en particular con la cual están teniendo dificultades, o cualquier pregunta parecida, estamos a disposición siempre en el correo en el cual les había mandado antes, que es data@contracting.org. Listo, súper, gracias. Yo por último quería mostrarles como una herramienta en la que hemos estado trabajando que pues todavía no ha salido del todo, pero es una herramienta que nos permite comparar la calidad de los datos entre países. Les voy a compartir mi pantalla un momento para que puedan verla. Entonces, este es como uno de los beneficios de estar en OCS, y es que podamos ver, por ejemplo, en cada uno de los países qué tantos procesos tienen. Espérense, pongo esto más chiquito. Qué tantos procesos tienen, qué tanta información tienen en cada una de las etapas de contratación. Bueno, acá no cargo, pero normalmente sale el valor de esos procesos, y pues es algo muy útil para empezar a poder comparar cómo están unos países frente a otros en temas de la información que tienen. Bueno, esto todavía no está listo, entonces, como les mostraba, por ejemplo, acá sale la información. Bueno, miren, en este de Australia sí está saliendo el valor de los contratos, en qué número de contratos, y pues permiten hacer análisis comparativos entre países. Eso era como lo último que quería mostrarles. Se me perdió mi GoToMeeting. Y ya, no sé si quisieran hacernos alguna otra pregunta o si ya damos por concluida esta sesión. Ay, perdón. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Ya saben que tienen apoyo de la mesa de ayuda para todos los procesos que están realizando en mapeo de datos, y también están otros países con mucha más experiencia. Ahí está Saulo, que pues también, si algún día tienen alguna duda, creo que es como ya tuvo toda la experiencia y podría hasta ayudarles con ese tipo de dudas o recomendaciones sobre cómo hacer ya en la práctica el proceso. Y obviamente está Romina, que tiene toda la experiencia y el conocimiento. Una cosita más es que también tenemos una lista de correo para todos los publicadores y usuarios de OCS. Y también es común que ahí se hagan preguntas de repente si quieren, como tienen preguntas específicas así de que quieren experiencias de otros posibles publicadores, pueden escribir la lista de correo. Y si nos escriben al gel de sadata@opencontracting.org, podemos añadirles a esa lista.
Bueno, entonces muchas gracias a todos. Ya podemos, creo que, dar por concluida esta sesión y estamos en contacto. Muchas gracias.